Su Biblia, hermanos, en el libro de Joel, seguramente ya lo tienen ahí. Vamos a continuar con el capítulo 2 y en esta mañana, ¿cierto? El tema tiene que ver con considerar la severidad de Dios. Puede parecer un poco fuerte el tema, pero vamos a ir viendo que en realidad eso es algo que aparece en la Escritura y siempre es bueno recordarlo. La idea, obviamente, de poder estudiar la palabra del Señor, los profetas, es poder entender al Dios de las Escrituras, al hombre también, sin duda, en su falencia, en su pecaminosidad, porque siempre tiene una aplicación atemporal, o sea, para todas las épocas. Fue escrito para un contexto diferente, pero sus principios son aplicables para el día de hoy, para todos nosotros. Ahora, una breve introducción, mis hermanos. Si hay una idea atractiva en el día de hoy, justamente es considerar a un Dios que no castiga, a un Dios que no le importa la verdad, a un Dios que básicamente no le importa, ¿cierto?, si algo es verdadero o falso. Es muy atractivo tener un Dios así, que solamente sea un Dios de amor. Y de hecho, esta idea de que Dios no ejerce juicios punitivos o condenatorios es muy defendida por diferentes corrientes teológicas en el día de hoy, que básicamente han negado conceptos tan claros en la Escritura y no hayan cómo moldearlos a un entendimiento más moderno, contemporáneo. Déjenme citarle un par de autores que comenzaron con estas ideas. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría fue un padre de la iglesia que vivió entre el año 185 al 254. Está muy relacionado justamente también con la escuela de Alejandría. Y bueno, él hablaba y decía que el fuego divino no es para destruir o para castigar, sino para purificar el alma. De ahí surgen en las esporas de lo que se conoció después como el purgatorio. No sé si usted alguna vez escuchó eso. Ah, Simplemente algo que no aparece en la escritura, y básicamente él decía que el castigo eterno, bueno, contradice la victoria de Cristo y que Dios muestra cierto su ira, pero básicamente su ira en realidad eh, no hay que tomarla de esa manera, porque en realidad el amor lo cubre todo. En el tiempo moderno, el siglo XIX, también un teólogo católico muy influyente que se llamaba Hans Balthasar argumentó que el amor de Dios en la cruz fue tan absoluto que el juicio quedó en realidad totalmente absorbido por la misericordia. Él decía que un Dios que es puro amor se vacía a sí mismo para rescatar a la humanidad, siendo el infierno una posibilidad vacía. En el fondo, eliminar lo que es el infierno. Ah, Hubo también un sacerdote católico que se llamaba José Kovlin. Estuvo mucho tiempo, diría yo, manifestando sus enseñanzas en Chile incluso y en Brasil, y era un exponente de la teología de la liberación. Un nombre un poco extraño, pero la teología de la liberación fue algo muy común en los 70, en los 80, en donde muchos teólogos, especialmente católicos, y también algunos teólogos protestantes latinoamericanos mezclaron el marxismo con la teología. Y vieron en Jesús una especie de Che Guevara, ¿cierto? Que venía a rescatar a los pobres, y obviamente que el resultado fue desastroso, y hasta el día de hoy eso se ve en muchos teólogos latinoamericanos. Bueno, él decía que la teología occidental, la que nosotros hemos aprendido, importó la lógica jurídica del Imperio Romano, transformando a un Dios en un juez cuando no lo es. Y siempre hay oídos atentos para personas que tienen este tipo de categorías, teólogos, ¿cierto? Y de hecho, él decía que el Dios de la Biblia no es un ser, ¿cierto?, abstracto de los filósofos ni el juez de los tribunales humanos. Él es un Dios, ¿cierto?, simplemente que no va a condenar a nadie, que no juzga. ¿Por qué? Porque Él es un Dios simplemente de amor. Bueno, ¿y qué piensa el cristianismo popular? Uno enciende las redes sociales o la televisión y en general, ¿qué es la concepción que tiene la gente acerca del Dios, ¿cierto? Del Dios verdadero. Tristemente, una distorsión. De hecho, para muchos incluso, tristemente, ah, podrían tener un resumen doctrinal acerca de su teología con 3 puntos solamente. El primero, Dios es amor; el segundo, Dios es amor; y el tercero, adivinen cuál es. Dios es amor. Sin embargo, las escrituras nos hablan de un Dios que es santo, santo, santo.
Y el hecho de que Él sea santo, entonces cambia mucho, mucho la situación. Déjenme comentarles cómo el Antiguo Testamento revela a la luz de esta verdad, de que Dios es santo, nosotros pecadores, ¿cierto? Hay una gran distancia. Ustedes sabían que Jacob, tras luchar toda la noche con el ángel de Jehová, ¿cierto? Bueno, él declaró, y Génesis 32:30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y noten la actitud, y fue librada mi alma. La noción que él tenía, wow, es que vi a Dios, ¿cómo me salvé? Déjenme comentarle Moisés también. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, Éxodo 3:6. Gedeón, uno de los jueces, justamente en Jueces 6, bueno, él fue llamado a liberar a Israel de la esclavitud a causa del pecado de Israel de manera constante. Y dijo, o dice el texto, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, ¿qué he visto o qué he visto al ángel de Jehová cara a cara? Porque Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no vas a morir. ¿Cuál era la impresión de Gedeón? Estoy muerto. He visto la santidad de Dios, no, estoy, estoy muerto. Ah, Manoa y su esposa, que eran padres de Sansón, ¿cierto? En Jueces 13:22 dice el texto, y dijo Manoa a su mujer, wow, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. La mayoría de estas expresiones son teofanías, que en el fondo no es que ellos hayan visto a Dios, porque Juan 1:18 dice que nadie puede ver a Dios, nadie. Lo que vieron ellos fue, cierto, lo que algunos teólogos han acuñado como el resplandor de la gloria de Dios. Porque si ellos hubieran visto a Dios, hermanos, de manera literal, hubieran sido exterminados en el acto. Entonces, esta idea muchas veces, cierto, de que Dios es solamente un ser que no castiga, que no le importa la verdad, no es una idea bíblica. Y en esta mañana yo quiero que veamos eso. De hecho, en Romanos capítulo 11, si me quieren acompañar, Romanos capítulo 11, 21, esto se vuelve a repetir y en el caso, ¿cierto?, de Israel, Romanos 11:11, Pablo pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Se equivocaron para que cayesen? Y él responde, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. No voy a leer todo eso, pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es decir, ten cuidado, Dios no ha desechado a Israel. Y dentro de las explicaciones, en el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los judíos, bueno, a ti tampoco te va a perdonar. Y dice el 22, mira pues, y fíjense, la bondad y el amor, como dice su Biblia. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, para con los que, perdón, cayeron, perdón, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, hablándole a los gentiles, que ellos pensaban que nosotros somos mejores que los judíos. Noten el texto. Mira pues la bondad y qué más, la severidad de Dios. Hermanos, no podemos jugar con el Dios de las Escrituras. Dios es serio. Y quienes conocemos al Señor, quienes decimos ser creyentes, entonces debemos de considerar, como dice Pablo, por un lado la bondad, preciosa bondad que se derramó en la cruz por mis pecados, por sus pecados, pero también debemos considerar la severidad de Dios. Antes de seguir, ¿qué les parece si tenemos otro momento de oración? Señor, te doy gracias porque tu palabra es clara. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el mensaje por medio del profeta Joel aquí en esta parte. Ayúdanos, Señor, a tener justamente conceptos escriturales acerca de quién eres tú. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, pero también a responder a ella como ella también así lo pide, porque justamente es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Considera entonces la severidad de Dios y el título tiene que ver con el día, ¿cierto?, de Jehová. Notemos los primeros versículos en el capítulo 2. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuál es el primer punto? Y déjeme ayudarle con esto. Esta es una introducción, quizás un poco enredado, pero este es el bosquejo general de cómo están, ¿cierto?, descritos las perspectivas de la mirada del profeta. El profeta mira a su contexto directo, después mira un poco más adelante y después mira al futuro escatológico. Y básicamente, para que notemos, la sección del 1 al 11 tiene que ver justamente con lo que vamos a ver hoy día.
El primer punto, el día escatológico de Jehová y los involucrados. ¿Quiénes están involucrados, hermanos, en cierto, en este llamado del profeta Joel? Volvamos a leer. Tocad trompeta y lo primero que se menciona, ¿dónde? En Sión. Recuerdo que el profeta que primero que estudiamos, vimos un poquito que era Sión. Y el texto dice, y da la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está muy cercano. ¿Quiénes son los involucrados? Noten, a lo menos hay varios. Sión es el lugar, ¿cierto? Jerusalén es otro nombre para el pueblo de Israel. Se refiere también a Israel. Es el santo monte del Señor, pero miren, también en el versículo 1, el llamado es para todos. No es solamente para el campamento de Israel, sino para los moradores de la tierra. El sentido es universal. El sentido es universal. Después, el versículo 6, note. El versículo 6 dice, delante de él temerán los pueblos, hablando un poquito de los juicios que Dios va a enviar por medio justamente de un ejército terrible que él va a permitir, ¿cierto?, que aparezca, y eso lo vamos a ver ahora. El versículo 10, noten, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. No es un juicio, hermano, sencillo, acotado, superficial. Todo está concertado para este gran día, día terrible. Las constelaciones, ¿cierto? Van a sufrir, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, van a ser afectadas, y nota el versículo 2 que lo explica. ¿Cómo es ese día? Noten en su Biblia, ¿cómo es ese día? Y ahí está básicamente el segundo punto. El día de Jehová y su peculiaridad. ¿Qué quiere decir eso? Las características de este día, ¿cómo son? Días de juicio, dice, ¿cierto? Siempre ha habido en la historia de Israel, en las deportaciones, ¿cierto? Del norte, del sur, por Babilonia, por los asirios, pero aquí se está describiendo, hermanos, este día con estas características. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y día de sombra. Miren este cuadro por un momento, ¿cierto? Ahí está, trastornos cósmicos. Eso es lo que está tratando de señalar el texto. Y básicamente este es un pequeño recuadro que nos ayuda a entender a qué se refieren estas expresiones. El salmista dice, aunque ande en valle, ¿se acuerda? De sombra y de muerte, eso tiene una explicación figurativa. Él está sufriendo desde el punto de vista interno, pero seguramente también habían situaciones físicas o contextuales, circunstanciales, que literalmente eran sombra. La expresión aquí que se usa, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, bueno, pueden explicarse en dos sentidos, en un sentido figurado o en un sentido literal. Y todas las palabras que se usan, tinieblas, oscuridad, nube y sombra, bueno, ahí está el significado. El sentido implica miseria, no solamente algo oscuro, no solamente tiniebla y oscuridad, sino miseria, destrucción, muerte, ¿cierto? Desgracia, ahí están todos los términos que se usan, ruina, ¿cierto? Fuerza invasora también, o también ahí en el caso de Job, una sombra también, podríamos decir también sombra sobre la persona desde el punto de vista psicológico, penumbra, etcétera. O sea, no es una o lo otra, es todo el paquete. Entonces, lo que está diciendo el autor, vuelvo a repetir, tocad con pretensión y dad alarma en mi santo monte, miren, tiemblen todos los moradores, no de Jerusalén, no de Israel, sino de la tierra. ¿Por qué razón? Porque viene el día de Jehová. Ahora, son estas menciones de oscuridad, de nube, de sombra, figuras del lenguaje simplemente metafóricas. Tristemente, a veces uno encuentra comentaristas que simplemente tratan de justamente metaforizar muchas veces la Biblia, diciendo, no, estas son figuras del lenguaje apocalíptica, en realidad no hay que tomarla de esa manera, pero el texto no puede ser, hermanos, más claro en este sentido. Algunos teólogos dicen que estos acontecimientos tuvieron justamente cumplimiento el año 70 después de Cristo, cuando el templo en Jerusalén fue destruido por los romanos. Ahí para muchos eso fue la gran tribulación o el día de Jehová. Sin embargo, ninguno de estas cuestiones que se mencionan y se explican en el profeta Joel
tuvieron su cumplimiento, como vamos a ver en los próximos ciertos pasajes. Ahora, hermanos, Amós 5:18, si quieren anotarlo, quizás no lo busquen, voy a mencionar varios versículos que son paralelos a la explicación del día de Jehová. El versículo 18 de Amós dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz. El profeta Amós, igual que Joel, dice, ¿por qué ustedes están esperando ese día? En el fondo lo que está diciendo ustedes por su actitud rebelde, lo único que les espera es el día de juicio. ¿Por qué ustedes siguen de esa manera? ¿Por qué no responden a Dios? El texto dice, ay de los que desean el día de Jehová. Nadie desea un día malo, pero muchas veces por la no respuesta en arrepentimiento a Dios, eso es lo que estás deseando, simplemente. Amós 5:20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Isaías 5:30, si quieren anotarlo, son varios versículos. Isaías 5:30. Y bramará sobre él en aquel día como bramido de mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Isaías 13:10 dice algo similar. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Suena muy, muy parecido a lo que dice Mateo 24 y ya vamos a ir ahí. Isaías 62, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti, sobre Israel, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, hay un montón de otros versículos que describen este acontecimiento como un acontecimiento terrible. Noten lo que dice el versículo 2 a continuación. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y noten aquí específicamente los similes. La palabra simil siempre tiene relación a esta expresión como la palabra cómo, ¿cierto? El autor trata de explicar dentro de esa revelación que Dios le da cómo pudiera haber sido, cómo va a ser el acontecimiento puntual. El texto dice, como sobre los montes se extiende el alba, asimismo vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es lo que está diciendo el autor y aquí pasamos a otro punto. Estamos viendo, ¿cierto? Tal día, el día de Jehová, será un día de trastornos cósmicos, como lo dice también el versículo 2 y otros versículos que vamos a ver. Pero también tal día habrá una conflagración, ¿cierto? Conflagración justamente de naciones. ¿Qué significa eso? Esa palabra significa que se concertarán las naciones para ir en contra de Dios, pero también en contra del pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel. Y eso es lo que vemos en muchos versículos y básicamente quiero mencionar tres. Jeremías 37, si pueden buscarlo. Jeremías 37. Noten que es muy similar a lo que dice el versículo 2. Jeremías 37. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, y noten ahí. ¿Para quién ese tiempo de angustia? Para Jacob, para Israel. Jacob, en otras palabras, Israel. Pero de ella será librado, ¿cierto? Daniel 12:1. Noten que dice lo mismo, Daniel 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Y dice el texto, ¿cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? Siempre los autores tratan de describir que este acontecimiento del gran día de Jehová es muy diferente a los momentos de angustia que han habido durante todo el tiempo de la historia del pueblo de Israel. Porque Israel claramente ha sufrido mucho, quizás es uno de los pueblos que ha sufrido más en esta tierra. Pero hay un día aún más terrible. Hay un tiempo de angustia para ellos, porque Dios va a tratar con ellos de una manera fuerte. Y noten lo que dice el versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extenderá el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es muy similar a lo que dice Jeremías 37 y Daniel también 12:1. Acompáñenme a Mateo 24, y esto ya es el Nuevo Testamento. Mateo, por favor, 24.
Mi hermano Saúl también ha estado comentándonos un poco de estos juicios que hay en el libro de Apocalipsis y está muy relacionado con justamente con lo que dicen los profetas, porque justamente Cristo lo que está explicando aquí es justamente lo mismo. Noten el versículo 29 del capítulo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es un nombre que se refiere a estos tiempos de juicio, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Por eso Joel dice que van a ser días de qué? De tinieblas, ¿cierto? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y noten qué interesante el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, es que es el mismo Hijo del Hombre, en el cielo y entonces lamentarán cuántas tribus de la tierra. Todas las tribus de la tierra, ¿cierto? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, pero no como vino la primera vez. Ahora viene con poder y con gran gloria. Eso es lo que está diciendo Mateo y lo que dicen los profetas también. Ahora, hay otra cosa también importante en este sentido, mis queridos hermanos. Noten por favor Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, uno de los últimos temas que también el hermano Saúl nos estuvo explicando, sobre la sexta copa, ¿cierto? Cuando se seca el Éufrates, está muy relacionado con lo que Joel está explicando aquí en el capítulo 2. Y las copas de juicio justamente son las últimas triadas, si podemos decir, de juicios de Dios, y todo esto corresponde justamente a la gran tribulación. A eso corresponde a la gran tribulación o también al gran día de Jehová, porque el día no es un día de 24 horas. La expresión día se usa desde el punto de vista cierto retórico para referirse a un periodo de tiempo extenso, justamente como dice Daniel, la septuaginta semana de Daniel, que es una semana, y en el caso cierto del Nuevo Testamento nos explica que son 7 años en donde Dios derrama su juicio de manera cierto creciente hasta llegar a un clímax en donde justamente Cristo mismo baja a la tierra. El sexto ángel, estoy leyendo Apocalipsis 16:12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino, fíjense, a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y noten lo que hacen. El texto dice, y van a los reyes de la tierra solamente en Israel, en todo el mundo para reunirlos a la batalla, y noten la expresión, de aquel gran día. Si sigo leyendo, el texto dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado al que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza justamente en este juicio. Y sigue diciendo el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Ar-Magedón. Volvamos a Joel, por favor, mis hermanos. Volvamos al profeta Joel. El capítulo 2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Ahora, hay algo importante también, mis hermanos, que tenemos que mencionar. Básicamente, Joel 2 ahí está, día de tinieblas, día de oscuridad, ¿cierto? Pero también hay algo que se menciona en Segunda de Crónicas, y podemos leerlo ahí, ¿cierto? Usted lo tiene también ahí, justamente en el Power. Que tiene que ver, mis queridos hermanos, con algo que tiene que acontecer y de hecho fue profetizado en Deuteronomio 28:52, más bien justamente es Deuteronomio 28:52. En ese contexto lo que hace Moisés es dar advertencias condicionales. Ustedes obedecen al Señor, les va a ir bien. Si les va mal, entonces no esperen bendiciones, todo lo contrario, las naciones van a ir, van a abusar, van a golpearlos, los van a matar. Y se usa una palabra y una expresión interesante, hablando de los juicios que Dios va a traer por la desobediencia, hablando, cierto, de los pueblos. Dice, pondrá sitio a todas tus ciudades. ¿Qué significa la palabra sitio? Y aquí se usa desde el punto de vista militar. Cuando los pueblos antiguos, ¿cierto?, sitiaban una ciudad, la rodeaban por todos sus flancos, ¿para qué? ¿Cierto? Obviamente para tomar
posesión de ella, cortando suministros y todo, hasta el punto en que las personas obviamente o morían por sed o por falta de alimento. Esa es la forma en que los ejércitos en la antigüedad sitiaban ciudades. Y justamente esta es la idea aquí. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, y ahí está el punto. ¿En qué confía el hombre? Israel, hermano, se apartó tanto, tanto de Dios que empezó a confiar en sus estrategias, empezó a confiar en sus fuerzas y se olvidó del Señor. Y dentro de las promesas incondicionales en Deuteronomio 28 le dice, esto te va a pasar si te olvidas de Dios. Hermano, y cualquier persona que se olvida de Dios hoy no le puede ir bien, no le va a ir bien. Entonces, una buena pregunta, ¿usted se ha olvidado de Dios? Hermano, que eso no ocurra, porque es lo más terrible que pueda haber. Quien se olvida de Dios está de una otra manera, ¿cierto? Construyendo su propia destrucción. Aquí en el contexto dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, déjenme mostrarle un cuadro que expande un poquito esto, porque sitios militares Israel tuvo a lo menos dos grandes, el babilónico, ¿qué significa eso? Que en su momento, ¿cierto? Bueno, los asirios también conquistaron las 10 tribus de Israel, ¿cierto? Y el pueblo quedó minado totalmente, quedaron dos tribus, pero aún así, después los babilonios vinieron y conquistaron lo que quedaba de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Fue a exilio. ¿Qué pasó o qué se relata en Lucas 19? También el sitio, de una otra manera, que aconteció justamente en el año 70 después de Cristo, que obviamente los romanos conquistaron, ¿cierto?, a Israel en ese momento, y después de eso, hermanos, Israel desapareció en el mapa como nación, sitiados por el pueblo, justamente por el imperio romano. Ahora, acompáñenme por favor por un momento a Zacarías, mis queridos hermanos, Zacarías 12. Zacarías 12 es un pasaje muy importante porque está hablando justamente también de lo que va a acontecer en el futuro con el pueblo de Israel y de una manera está explicando qué es lo que va a acontecer también en este tiempo. Pero déjenme mencionarle ahí, Zacarías 12, 2, es una secuencia, hermanos, muy, muy interesante porque revela lo que Dios va a hacer al final de los tiempos, justamente en el contexto de el gran día de Jehová. Noten el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. ¿Cuándo? Ahí se menciona un tercer sitio, y este es un sitio obviamente militar, en el sitio contra Jerusalén. Lo que estamos viendo en estos últimos años, en estos últimos tiempos, son escaramuzas constantemente y usted puede ver las noticias, pero esto no va a cambiar. Está profetizado, hermanos, que las naciones se van a unir, ¿cierto? Van a confabular, van a querer destruir al pueblo de Israel. Y eso no es algo nuevo, todos lo sabemos. Tristemente eso también ha cruzado la teología, entre comillas, ¿cierto? Y muchos han adoptado esta teología antisemitista, por un lado, ¿cierto? O también en odiar al pueblo de Israel. Y de ello tenemos muchos elementos a veces, incluso en la área teológica. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que además de que Dios va a disciplinar a su pueblo, lo va a restaurar. No podríamos, ¿cierto?, pensar algo diferente. Pablo lo dice en Romanos también. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahora, noten que el texto va como escalando lo que va diciendo en el en Zacarías 12. El versículo 3 dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. ¿Cuál es la idea? ¿Usted ha tirado piedra, cierto? Yo sé que todos ustedes han tirado piedra alguna vez, en las protestas también, ¿cierto? No, no sé, pero bueno, ha tomado una piedra grande, el daño que puede hacer. Bueno, aquí la expresión es Israel va a ser poderoso ese día. ¿Por qué? ¿Va a recibir fuerzas de dónde? Dios le va a dar fuerza. Si usted sigue leyendo este capítulo, es muy increíble de cómo Dios va a orar para que el pueblo de Israel, ¿cierto?, sea salvo. Volvamos a Joel porque
no quiero predicar de Zacarías. Volvamos a Joel, y aquí hay tres expresiones que son importantes. Fíjense, si hacemos un resumen, ah, debemos considerar, por supuesto, la severidad de Dios. Y específicamente, hermanos, Dios ha manifestado su ira siempre. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Pasó por alto el pecado Dios de ellos? No. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Dios pasó por alto el pecado? No. El diluvio, hermanos, ¿qué fue eso? Fue el juicio de Dios. ¿Qué pasó con los hijos de Coré, cierto? O Coré, más bien dicho, cuando desafiaron, cierto, el liderazgo de Moisés. ¿Se acuerda? Se los tragó la tierra por un juicio directo de Dios. La torre de Babel y etcétera. Seguimos viendo las historias, ¿cierto?, verídicas del Antiguo Testamento y vemos a un Dios que no pasa por alto el pecado. ¿Y qué podemos decir en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Solamente mintieron, solamente mintieron y en el acto, hermanos, mintieron al Señor, fueron exterminados. Entonces, muchas veces podemos encandilarnos con la propaganda, no, este es un Dios simplemente de amor. No, cuidado, como dice Pablo, considera la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Ahora, fíjense que en Joel, volvamos a Joel capítulo 2, explicando un poquito el profeta sobre esto, hay tres expresiones que se repiten, delante de él, delante de él, delante de él. Está hablando de este pueblo tremendo y grande que va a ir en contra del pueblo de Israel, esta conflagración de naciones, porque en el fondo es una conflagración. Pero ¿cómo es? Fíjense que en el capítulo 1 vimos nosotros una plaga de langostas, que era el prototipo de qué va a suceder con este gran pueblo que va a ir en contra del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan qué es lo que quedó cuando pasó la plaga de langosta? ¿Quedó algo? No quedó nada. Miren, ilustrativamente, el profeta Joel dice, miren, esto, así va a ser el día de Jehová, como una plaga de langosta que pasa por todos tus cultivos, vas a quedar sin nada. Pero ahora lo explica de manera literal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No, leamos, por favor, hermanos, ahí en el versículo 3. Delante de él, ¿de qué? De esta conflagración. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Imagínense un poquito, a veces cuando leemos la palabra del Señor debemos usar de la imaginación. Dice el texto, delante de él consumirá fuego, es como un fuego abrasador que viene, ¿cierto? Esto es mejor que Marvel, por supuesto. Por eso hay que leer la palabra del Señor ahí. Es tremendo, hermanos. Y dice el texto, delante de él consumirá, tras de él. ¿Cómo? ¿Qué va a quedar cuando pase este ejército? Dice, abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él. ¿Cómo era el huerto del Edén? Precioso. ¿Y qué va a pasar cuando pase? Noten lo que dice el texto, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. ¿Están notando la imagen? Esta gran conflagración va a ser terrible, va a ser devastadora. Por eso ahí dice, al día esta conflagración será despiadada. No va a quedar nada. Su aspecto, versículo 4, dice, como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Imagínense, el autor está escribiendo su contexto, por supuesto. No podría decir tanques o aviones, no, porque está escribiendo en su contexto, pero se subentiende. Dice el texto, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Segundo, delante de él, versículo 6. Delante de él temerán los pueblos. Fíjense que en primera instancia eh, el paso de esta conflagración de naciones no deja nada en su paso. Destruye huertos, destruye sembrados, destruye ciudades, destruye todo. Pero también hay un impacto, diríamos, psicológico, podríamos decir. Fíjense en las personas delante de él, versículo 6. Temerán los pueblos, se pondrán como pálidos. ¿Usted se ha puesto pálido? ¿Cierto? Se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Imagínense, está describiendo un cuadro de desesperación total, todos corriendo para todos lados, escapemos, escapemos. Esa es la idea del profeta. 8. Ninguno estrellará a su compañero, porque cada uno irá por su carrera. Sálvese quien, sálvese quien pueda. Esa es como más o menos la idea.
Ninguno estrellará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Versículo 10. El tercer delante de él. Delante de él temblará la tierra. Y fíjense aquí ya está hablando de los efectos cósmicos. O sea, claramente Juan me dice, no, 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 no es solamente una escaramuza, no es una guerra civil entre musulmanes o el parte del no, aquí es terrible, es Dios concertando a todas estas naciones, a las cuales también va a destruir. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Sin embargo, miren qué es lo que pasa en el versículo 11. Y Jehová, en este cuadro desastroso, terrible, dará su orden delante de él, ¿cierto? Delante de su ejército, y ya este otro ejército es el ejército de Dios, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora, déjenme explicarle, hermanos, ilustrativamente de lo que estamos viendo. Zacarías, por favor, acompáñenme otra vez al libro de Zacarías para que veamos aquí algo que es importante para entender un poquito lo que ocurre. Zacarías capítulo 14. ¿Qué está revelando Zacarías 14? Nosotros creemos en la segunda venida del Señor. Él va a volver con juicio y con poder. Pero ¿qué va a ocurrir? Esto es muy diferente al arrebatamiento, que es otra cosa, que es Cristo viniendo por su iglesia para librarnos justamente de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? La ira escatológica, la ira del gran día de Jehová. En el capítulo 14, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti, a quien está escribiendo, al pueblo de Israel, serán repartidos todas tus cosas, tus despojos, dice el texto. Y noten el versículo 2, las naciones se reunirán. Qué interesante lo que dice el texto. Porque yo reuniré, ¿quién concierta a las naciones? Dios. Y esto es muy importante porque, hermanos, ¿quién controla todas las cosas en este mundo? ¿Es el hombre? Aún lo que viene, aún todas las catástrofes, Dios está en control de eso. ¿Por qué? Porque es parte de su plan. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ah, pero pastor, eso sucedió, no sé, en la historia del pueblo de Israel. Sucedió quizá, no sé, después del exilio. Miren lo que dice el versículo 4. Y ahí está la gran diferencia. Nada de esto ocurrió en la historia. ¿Por qué? Porque aún es profecía y tiene que ocurrir. Dice el texto, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Jehová tiene pies? ¿Jehová tiene pies? Una pregunta teológica. ¿Quién ha dado a conocer a Jehová o quién ha dado a conocer a Dios? La persona de Cristo. En la persona de Cristo, obviamente, va a aparecer claramente Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y dice, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y noten lo que dice el texto. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y noten, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Qué interesante esa palabra, todos los santos. Ahora, mis hermanos, déjenme mostrarles esto. Aquí está Jesús bajando, ahí está el monte, se quiebra. Todo este periodo, la última semana de Daniel, los 7 años son juicios. Están los juicios, de acuerdo a lo que nos enseña Apocalipsis, los juicios de los sellos, que viene después, trompetas, y después las copas. Y fíjense que las copas, ¿cómo se llaman? Copas de refresco.
copas de ira, hermanos. Ahora, noten este cuadro para que entendamos. Esto es lo que pasa en lo que conocemos en el gran momento de la tribulación. ¿Qué vemos aquí? En este contexto se levantan las naciones. Ahí está, conflagración de las naciones. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Otra cosa, el ejército de Dios que va a luchar contra este ejército, cierto, malvado que quiere destruir también, por supuesto, concertado por Satanás mismo. Y también lo que va a haber es prodigios cósmicos. O sea, hay una serie de cuestiones que se pueden ir solapando y tienen su clímax, ¿dónde? Con la venida del Señor, cuando Israel ya no de más esté, como se dice, con el agua hasta el cuello, va a venir su Salvador y va a restaurar a su pueblo. Eso es lo que enseña, ¿cierto? La palabra del Señor. Mira lo que dice Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Miren, hermanos, qué tremendo. Zacarías capítulo 14, perdón, 14, versículo 12. ¿Cómo va a destruir Dios a las naciones? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Fíjense, el cuadro es tremendo, hermanos. Es tremendo. Es como que estuvieran, ¿cierto?, parados luchando y en el acto van a ser pulverizados por el poder del Señor. Realmente el texto, eso es lo que está diciendo. Volvamos a Joel, por favor. Joel, capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Ya estoy concluyendo. Recuerden que Joel es cíclico, repite, ¿cierto?, por ciclo o el pensamiento en este libro, ¿cierto? Lo que va a suceder. Y aquí vuelve a retomar lo que sucede en este gran día terrible. Versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Se acuerdan quién citó esta cita, valga la redundancia? El apóstol Pedro en Hechos 2. Cuando bajó el Espíritu Santo sobre los que estaban asentados ahí, Pedro explicó y dijo, esto es una obra de Dios. Esto es lo que dijo Joel. Sin embargo, Pedro no leyó toda la cita porque no todo se cumplió ahí. Eso fue un cumplimiento parcial. ¿Qué parte, hermano, de esta profecía? Sigamos leyendo. Versículo 30. Miren, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá ¿en qué cosa? En tinieblas y la luna en sangre, todo como un anticipo, como un preludio de qué cosa? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, tenemos dos acontecimientos aquí que se pueden agregar. Derramamiento del Espíritu Santo sobre la casa de Israel, de acuerdo a Zacarías capítulo 12 también. Pero hay otra cosa que también se va a ver, que es salvación para el que esté en Jerusalén. Noten lo que dice el 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, ¿a qué se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Aquí no está la iglesia, se refiere al pueblo de Israel. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte, ¿qué monte? De Sión. ¿Cómo empezó el capítulo 2? ¿Cierto? Fíjense, si volvemos atrás, dice, tocad trompeta, ¿dónde? En Sión, ahí mismo. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, noten, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente de Israel, al cual él habrá llamado. Dios no ha terminado con su pueblo, claramente. Y esto es lo que está diciendo el texto. Último punto, hermanos. ¿Qué estamos viendo nosotros en todo esto? Fíjense que y ahí, obviamente, que después de este periodo, ¿cierto? Después de este juicio, se cumple este patrón constante. Juicio y qué más? Restauración. Dios trata con su pueblo, pero pues lo restaura en su reino milenial o en su reino terrenal. Terminamos con el último punto. Considera la severidad de Dios, el día escatológico de Jehová y los involucrados. ¿Quiénes están involucrados aquí? Todo el mundo. El pueblo de Israel. El texto dice, todos los moradores de la tierra, ¿cierto? Tienen y están involucrados, los pueblos en general. El día escatológico de Jehová y su peculiaridad, ¿cierto? Hay trastornos cósmicos, hay una conflagración,
también esa conflagración será despiadada. Pero finalmente, el día escatológico de Jehová es un incentivo ¿para qué cosa? Hermanos, para la conversión. Noten por favor lo que dice el versículo 12. Esto fue escrito para el pueblo de Israel, pero claramente tiene una aplicación para todos nosotros en el día de hoy. Por eso, pues, por lo que va a pasar, por lo que viene terrible, Joel dijo a su audiencia y nos dice también hoy. Por eso, pues ahora dice Jehová. Qué interesante eso, ¿cierto? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y qué más, y con lamento. Hermano, ¿sabe que la conversión, porque una cosa es arrepentimiento y está implícito aquí en el versículo 13? Déjeme leer el 13. Rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice el texto, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Es Dios solamente un Dios de amor? Claro, dio su Hijo por nosotros, por usted, para que usted no sufra las consecuencias de su pecado, de mi pecado. Él dio su vida. Pero Dios no va a pasar por alto, y eso es lo que dice el Antiguo Testamento, al que es culpable. No lo va a tomar por inocente. Pero miren lo que dice el texto. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos. La palabra conversión, mis hermanos, es muy interesante en la escritura porque, por ejemplo, el arrepentimiento es un cambio de opinión, pero la conversión es el cambio de conducta, es el arrepentimiento llevado a la práctica. Tú cuando te conviertes, ¿cierto? Lo muestras con la forma de conducirte, no por lo que dices, sino por lo que haces en tu vida. Y eso es lo que está diciendo el autor. Y en el fondo, el versículo 13 dice, miren, déjenme ponerlo en el lenguaje actual, córtenla con andar, ¿cierto? Tratando de, dice Joel, de fabricar arrepentimientos falsos. Porque si había una costumbre en Israel era rasgar las vestiduras como muestra de remordimiento, de lágrimas, pero en el fondo en muchos casos se había acostumbrado simplemente en una religiosidad. Por eso Él les dice, rasguen vuestros corazones y no vuestros vestidos. Fíjense de inventar falsos arrepentimientos. Dios no quiere eso. Es muy interesante porque me acuerdo de lo que dice el Salmo 51, ¿se acuerda? Miren, acompáñenme al Salmo 51 porque de una otra manera es un paralelo de la teología del arrepentimiento. David, tremendo, cierto, hombre de Dios, pero también tremendo pecador. Y eso nos ayuda a entender de que la gracia cubre todos los pecados, obviamente, de quien se arrepiente. Versículo 16, cierto, capítulo 51. David llega a la conclusión y dice, porque no quieres sacrificio que yo daría. Tengo un montón de animales. David llega a una conclusión y dice, wow, ¿qué quiere Dios de verdad? ¿Qué quiere Dios? Podría él hacer lo que quiera, era rey. Pero él llegó a la conclusión por la gracia de Dios y pudo entender qué es lo que buscaba Dios. Porque no quiere sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, ya he hecho un montón. Y lo único que son es humo subiendo, nada más. No tiene ningún significado porque la gente se acostumbró a hacer sacrificios, pero no lo hacía de corazón. Por eso el texto dice, los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? Son el espíritu quebrantado. Y hermanos, qué terrible es esto. Cuando nuestro espíritu hace todo lo contrario, se enorgullece. ¿Qué pasa con un espíritu orgulloso? ¿Acepta la verdad? ¿Acepta la reconvención? No, todo lo contrario. Se endurece cada vez más. El texto dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Hermano, ese es lo que busca el Señor. Si Dios busca eso, ¿por qué nosotros vamos a bajar el estándar y decir, no te preocupes si al final Dios mete el pecado debajo de la alfombra? No, hermanos. Si Dios, este es el estándar de Dios, entonces eso es lo que su iglesia necesita. Necesita entender que Dios no pasa por alto el pecado. Y el texto dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que realmente es lo que está también diciendo Joel en el libro justamente que lleva su nombre. Rajad no vuestras vestiduras, sino vuestro corazón.
Hermanos, esta mañana hemos aprendido varias cosas que tienen que ver con este gran día de Jehová. Pablo dice, considera la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Hechos 17, versículo 30 dice que Dios, ¿cierto?, ha pasado los tiempos de esta ignorancia y manda a todos los hombres, ¿a qué cosa? A que se arrepientan, porque Él va a juzgar a este mundo un día por la persona de Cristo. Hermanos, una buena pregunta sería, ¿cuándo es el día que yo tengo que arrepentirme? ¿Mañana? ¿Cuándo es el día que tengo que pedir perdón a mi Señor? ¿Es mañana? Es hoy. Consideremos, hermanos, lo que este profeta nos enseña y el Señor nos ayude a no tomar a la ligera quién es Dios. Dios es fuego consumidor también. Dios es amor, preciosa verdad bíblica. Pero en la teología, en el carácter de Dios, sus atributos son equilibrados. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra porque ella nos enseña, Padre, que tú no pasas por alto el pecado, que tú no dejas, como se pudiera decir, lo malo debajo de la alfombra. Enviaste a tu Hijo justamente porque tú eres santo, santo, santo. Padre, qué bendiciones encontrar en ti salvación, porque pecamos todo el tiempo. Perdónanos, Señor, porque sin duda fallamos. Por eso también encontramos la paz también en ti. Claramente tú nos dices, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, necesitamos el perdón penal tuyo. ¿Qué significa eso? Pablo enseña a los romanos que debemos innecesariamente ser justificados pues por la fe para que nuestra relación contigo ya no sea de un juez hacia un culpable, sino de un padre a un hijo. Padre, ¿cuántos de nosotros hemos entendido eso? Solamente te lo debemos a ti. Señor, que esta mañana podamos recordar que a pesar que la gente pueda minimizar tu carácter, tu palabra es tan clara. Tú no solamente eres un Dios bondadoso, también tienes juicios para quien no se arrepiente. Ayúdanos, Señor, a considerar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.